¿Qué tal, dibujos? Continuamos dibujando pues el rostro de Shakira. En este caso hoy nos vamos a dedicar a dibujarle la boca. Una boca pues tiene que quedarnos lo más realista y hiperrealista posible y cercana a la imagen de referencia. Así que vamos a compartir el proceso poquito a poco. Recuerden que mientras dibujábamos la piel ya habíamos definido entre el labio superior y el inferior. Ahora le estamos aplicando las capas base con pan pastel, las mismas que nos ha llevado el tono de la piel. A diferencia, yo creo que la boca tiene un poquito más de lila, más marrones, más resalta un poquito más que el resto del rostro. Así que vamos a conseguirlo. Vamos a hacer las líneas. Me voy a marcar las líneas de los labios. Esas marquitas que tienen los labios, la textura de la boca. Y vamos a hacerle un acercamiento un poquito más grande a esta parte de aquí. Vamos a dar esta capa de salmón. Es la primera. Fíjense que no estoy dando, a diferencia de la piel, el tono de piel claro de los policromos. Le voy a dar primero la de salmón, que repetiremos algunas veces, porque es el tono que veo en la base antes de que tengan la entrada el resto de colores. Entonces le voy a dar un poquito de este tono. Vamos a dibujar primero el labio inferior. Le voy a dar un poquito de marroncito. Poco a poco vamos a ir alcanzando el resultado que queremos. Este marroncito es como el 188 de los policromos, pues, pero en este caso estoy trabajando con un tono de luminance. Voy a utilizar mucho los lápices policromos porque la boca tiene muchísimo detalle. Ahora les poniendo un poquito de rosa y marcándome esta zona de acá del labio para que ya vaya consiguiendo pues el volumen y la textura que necesitamos. Le voy poniendo por acá un poquito más, marcándome las líneas alrededor de las que ya teníamos previamente marcadas, un poquito con este tono, es un rosita. Vuelvo a repartir por aquí, voy mirando la imagen de referencia, me voy dejando los espacios que son más claritos y ya vamos aplicando capita a capita. Este tono es un poco más rosa todavía, pero con un poquito de lila. Vuelvo a marcar la base del labio, me hago la sombrita de aquí. Ya vamos a ir definiendo las zonas más oscuritas para que vaya cogiendo volumen poquito a poco el labio, con tonos que tiene antes de entrar con los oscuros. Tienen estos tonos debajo y vamos a ir poniéndoselos por acá. Un poquito más de tono piel para crear esa textura también del creyón labial, pues que los brillos entrarán. Así que preparando Posca o el bolígrafo de gel. Si no los tienes, recuerda que en la descripción del vídeo tengo todos los materiales que utilizo para mis dibujos. Ahí puedes encontrar pues el bolígrafo de gel o el Posca también. Defino las zonas más oscuras con marrón, un poquito por aquí. Esta parte de acá, miren cómo ya va saliendo. Se ve un poco rara, le falta el labio superior, pero bueno, poquito a poco. Espero poder ayudarlos a ustedes con este tutorial. Ya me defino con el marrón las partes más oscuritas, que son estas de acá. Por aquí, la sombra de la boca. Refuerzo esta parte de aquí, poquito a poco. Vuelvo con los marrones que ya le hemos aplicado anteriormente, pero bueno, con un poquito más de presión. Repaso con el rosa también, donde veo que está más pronunciado ese tono. Vuelvo con el lila para marcar que, a diferencia de la piel, tiene un poquito más de este tono, sobre todo aquí en las partes más oscuritas. Me voy marcando más incluso las líneas. Reparto bien. Ahora sí, con el negro voy a definir más lo que ya hemos dibujado, a oscurecer esta parte de acá, sombra del labio superior. Aquí me voy por aquí, miro constantemente la imagen de referencia para intentar reproducirlo todo lo que puedo. La técnica es importante, es muy importante, es el control de tus lápices, y a partir de ahí puedes dejarnos llevar, saber en qué momento entra cada uno y qué función cumple y qué papel estamos trabajando, cuál marca le va mejor y en qué momento. Vamos allá con el podcast, lo voy preparando, pero bueno, previamente, antes de entrar con el podcast, le doy unos toques más. Voy allá, mirando donde tiene los brillitos. Vamos a ir poniéndoselo poco a poco. Algunos los aflojaremos más, otros no.
Voy mirando la imagen, trabajándolo con muchísimo cuidado. He decidido el bosque y no el bolígrafo de gel porque como podemos pasarle un poquito por arriba en ciertas áreas, el gel pues se va en cuanto ve el lápiz de color y el Posca pues como que no. Entonces por ese motivo pues he utilizado el Posca para hacer los brillos acá. Las partes más oscuritas con este violeta con un poquito de gris o gris con un poquito de violeta que tienen los luminance. Vuelvo a resaltar, en este caso con el gris oscuro. Fíjense que ya tenemos más o menos el labio inferior terminadito. Determinados toques que nos faltan. Y creo que el labio superior va a ir un poquito más rápido. Vamos allá. Con el bisturí de arte. Retiro un poquito de color de algunas áreas. Dándole más naturalidad. Repaso por aquí, y he retirado color, pero no quiero que se vea blanco, quiero que se vea tono de piel debajo, por eso le he pasado con el lápiz de tono piel. Aquí retiro color un poquito más. Y así, con mucha paciencia, pero nos lleva a donde queremos. Y además disfrutando, que es lo importante. Vuelvo a dar con el rosa, el mismo proceso que hicimos con el labio inferior, marcándome más oscuro este borde del labio, porque lo tiene así. La imagen de referencia y además para no irme porque no si pierde la forma de la boca pues que cuando ves un rostro tan conocido como y más ahora pues nada más que no se parezca un poquito o que no logremos el parecido pues ya todo el trabajo anterior por muy bien que nos haya quedado la piel tenemos que ir con muchísimo cuidado. La boca es algo tan importante como los ojos y tiene que estar pues exactamente igual para poder decir esta es Shakira. Vamos dándole también estos tonos por aquí. Hemos aplicado apenas unas cuantas capitas y ya tenemos la boca ahí mismo. Un poquito más. Vamos a detalles. Aplicar algunos tonos. Este rosa lilita que ya hemos aplicado anteriormente. Reforzamos las líneas. Nada más reforzando las líneas un poquillo. Fíjense cómo ya va saliendo con un resultado muy bueno pues la boca. Vamos a afilar bien el lápiz, volvemos con los marroncitos intentando alcanzar el tono este que tienen los labios. Paseamos un poquito más lila, sobre todo por aquí por encimita un poquito más, aquí pegadito, con mucho cuidado de no ponerle donde no va. Me defino hacia aquí arriba, me marco esta zona de aquí, vuelvo a repasar con este marrón. Bastante control de lápiz tiene que tener porque tampoco es un dibujo muy excesivamente grande. Voy con cuidado y ya casi tenemos la boca. Algún brillito más, pero creo que en este caso voy a utilizar mucho el bisturí de arte, que también tenéis en la descripción del vídeo por si quieren. Oye, ¿cuál utilizas? Con el papel es bastante liso y hay que ir con mucho cuidado, pues el bisturí de cerámica es el ideal y yo lo recomiendo 100%. A mí me lo recomendó mi maga y por eso pues yo lo pruebo, lo uso y si me funciona pues también se los dejo ahí para que ustedes tengan acceso a todos los materiales que vamos usando. Pues muchísimas gracias por la compañía. Espero que el proceso de Shakira os esté gustando. Se viene la parte más increíble de todo el proyecto, que es el cabello. Nos vemos el jueves en directo y quizás el viernes también. Pero bueno, el jueves sí o sí estaremos en directo para comenzar o para continuar. Pero el proceso lo tendrán el cabello de Shakira, que es una pasada. Loca por hacerlo y espero que ustedes también. Un abrazo grande, dibúgrafos. Chao, chao. Chao, chao.